Y Ecuador está entrando en un terreno desconocido. Ya está claro, la muerte cruzada quedó firme, la Corte Constitucional la avaló, va a haber elecciones, pero nunca, jamás, unas elecciones se organizaron en el país con tan poco tiempo. Estamos hablando de 90 días para la totalidad del proceso. Hoy, a las 2 de la tarde, hora ecuatoriana, se van a estar reuniendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral con los representantes de los distintos partidos para tratar de poner las bases, sentar las bases para lo que va a ser este proceso. Un proceso que dijo la propia titular del organismo que normalmente puede demandar un año, hasta un año y medio, y que va a tener que hacerse en una fracción de todo ese tiempo. Para darte algunos datos que te marcan, me parece lo impactante, digamos, y lo complejo de este proceso, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en 10 días se van a tener que definir las candidaturas. 10 días nada más. Desde el 24 de mayo, es decir, desde mañana, cuando sea la oficialización de lo que es el anuncio ya oficial del calendario electoral. Sabemos las elecciones van a ser el 20 de agosto la primera vuelta, el 15 de octubre la segunda. Desde el mañana van a tener solamente 10 días los partidos políticos para presentar precandidatos y organizar las primarias. Después van a tener desde el 10 de agosto al 17 de agosto para hacer campaña. Y luego recién el 20 de agosto va a ser el proceso. La pregunta ¿es posible presentar una candidatura sólida, hacer una campaña proponiendo ideas, desarrollando una plataforma en días, semanas? Esto es lo que tiene preocupado a muchos expertos en transparencia y garantías electorales en Ecuador, y es precisamente de lo que vamos a estar hablando ahora mismo con Daniel González Pérez, que es analista electoral y que está en comunicación con nosotros. Daniel, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraji. Muchas gracias, un gusto saludarle a usted, a todos quienes nos escuchan pues, en esta mañana en Ecuador y ya tarde, entiendo que allá donde se encuentra usted. Mire, bueno, las circunstancias de estas elecciones que se vienen en el Ecuador son circunstancias, voy a decir, especiales o extraordinarias. Nuestra Constitución de la República ha establecido entre el tema del control de pesos y contrapesos dentro de nuestra democracia que el presidente de la República pueda disolver la Asamblea y que por esa disolución pues existan unas elecciones que deben ser rápidas, deben ser céleres, justamente porque no podemos tampoco estar con una democracia sin un parlamento, sin una Asamblea Nacional que cumpla sus funciones de legislar, de fiscalizar, de controlar inclusive las acciones que pueda hacer el Ejecutivo. En virtud de eso, la ley electoral ha establecido que estas elecciones deben convocarse en 7 días, que se cumplen el día de mañana y que justamente mañana saldrá la convocatoria a elecciones y que de ahí tendrá que pasar un tiempo no más allá de 90 días para las elecciones. Por lo tanto, el 20 de agosto entiendo que dentro de la planificación está prevista que sean las elecciones para presidente y asambleístas para completar el periodo. Estas autoridades estarán en funciones hasta mayo del 2025. Ahora, bajo ese escenario, lógicamente, corresponde al Consejo Nacional Electoral ajustar al máximo todos sus plazos. Y como usted decía en su introducción, sí, van a tener procesos de democracia interna de 5 días, van a tener un proceso de inscripción de candidaturas a lo mejor también de 5 a 7 días, pero que en ese sentido corresponde a que las organizaciones políticas que se entendería dentro de una democracia, pues tienen que estar organizadas, tienen que tener sus militantes capacitados. Incluso dentro del Ecuador es obligatorio que ellos tengan formación política y capacitación a lo largo de todo el tiempo, no solamente cuando hay procesos electorales. Lo que sí, el Consejo Electoral pues tendrá que dar mayores garantías, como por ejemplo, ya no atender hasta las 5 de la tarde, sino atender a lo mejor hasta las 12 de la noche, contratando mayor personal para dar facilidades a que las organizaciones políticas puedan cumplir dentro de estos días con la mayor cantidad de horas que puedan atender para dar garantías a que las organizaciones puedan cumplir. Ahora, mire, el tema de los candidatos, lamentablemente en el Ecuador, así se les dé un día, 5 días, o se les dé un año a las organizaciones políticas, lamentablemente no es que escogen de la mejor manera a sus candidatos. Acá las primarias que se llaman en Ecuador son asambleas donde a veces los dueños de los partidos llevan a sus amigos y ahí se decide, por aclamación en coro, eligen a los candidatos. Esas no son verdaderas primarias. Entonces, ese tipo de circunstancias son temas que hay que reformarlos en la ley electoral. Por lo tanto, mire que usted podrá ver ya en el escenario del Ecuador
que ya hay precandidatos, ya están anunciados 3, 4 candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, las organizaciones políticas pues cumplirán, algunas con la responsabilidad que pueden haber cumplido anteriormente y otras como han jugado los papeles en otras elecciones, apoyando a determinadas personas, viendo qué persona está disponible para que sea candidato y de esa manera engancharse en ese candidato para tratar de tener posteriormente algún tipo de cuota política de poder. Ahora, Daniel, si uno lo piensa en términos más o menos óptimos, está claro que es poco tiempo para hacer un proceso más o menos saludable. Usted me puede decir, bueno, pero igualmente en Ecuador las cosas no funcionan bien. Ok, ahora, para tratar de entender lo que implica tener que organizar una elección en tan poco tiempo, ¿cuáles diría usted que son los mayores obstáculos que genera el apremio temporal para organizar un proceso más o menos sano y lo más transparente posible? Mire, o sea, me parece que el principal reto que tiene el Consejo Electoral en este momento es otorgar seguridad jurídica a todos los que van a participar. ¿Y qué significa esto de seguridad jurídica? Es darle certezas a las personas, a las organizaciones políticas, a los ciudadanos. ¿Y cómo nos da certeza el Consejo Electoral? Tienen la obligación hasta el día de mañana de aprobar una reglamentación interna que regule estas elecciones especiales, porque lamentablemente el Código de la Democracia no ha establecido, o el Código de la Democracia no ha sido creado para este tipo de elecciones, sino para elecciones, hablemos que serán dentro de 120 días, 160 días, como las normales que hemos tenido a lo largo de la historia del Ecuador. Al ser un tema inédito, corresponde al Consejo Electoral que la propia Constitución del Ecuador le faculta reglamentar los asuntos de su competencia. Pues el Consejo Electoral tiene que ser muy claro en este momento de decir cuáles son las reglas que se van a aplicar para esta elección. Lógicamente, sin dejar de obviar determinados hitos del proceso electoral que son fundamentales y que no pueden dejar de constar, porque son requisitos constitucionales, como por ejemplo las primarias o democracia interna de la organización política, la inscripción de candidaturas, el periodo de campaña electoral, el día de la elección de la primera vuelta y planificar lógicamente una segunda vuelta en caso de que las condiciones luego que se sufrague el día 20 de agosto den para que exista una segunda vuelta electoral. Caso contrario, incluso la propia ley ha establecido que una vez proclamados los resultados, la Asamblea en máximo 15 días tenga que posesionarse ya en sus funciones, justamente porque estamos en este momento en una democracia no completa en el Ecuador, estamos sin Parlamento Nacional. Entonces, me parece que el principal desafío del Consejo Nacional Electoral, más allá de lo técnico y operativo, que lógicamente en virtud de la experticia y experiencia que tienen los órganos electorales, lo pueden realizar, pues tienen ya constituido un sistema de escrutinio, tienen constituido un sistema de inscripción de candidaturas, todo lo operativo y logístico lo tiene ya a la mano el Consejo Electoral de la elección que vivimos en febrero del 2023, que fueron las seccionales. Lo que ahora el gran desafío tiene que dar el Consejo es la seguridad jurídica, para que sepan cuáles son las reglas que se van a aplicar y para que sepan con exactitud cuáles son las fechas y periodos por los cuales cada una de las provincias en el Ecuador pues podrán inscribir candidaturas a asambleístas provinciales y el propio Consejo Nacional Electoral inscribir a las listas de asambleístas nacionales y a los binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República. Ahora, Daniel, está claro, digo, que en el contexto actual la oposición está muy favorecida producto del bajísimo nivel de apoyo y popularidad que tiene el presidente Lasso. Ahora, en una situación normal, digamos, con un presidente con un nivel de aprobación promedio, estándar, ¿no quedaría muy complicado un candidato opositor? Porque ¿cómo hace un candidato opositor para instalarse y enfrentar a un presidente en tan poco tiempo para poder plantear su candidatura y argumentar las razones por las cuales considera que es el mejor candidato? Sí, mire, en ese sentido, si bien este periodo tan pequeño de elaboración del proceso electoral y un periodo pequeño de campaña electoral, claro, sí da ciertas ventajas, por ejemplo, a quienes ya han sido candidatos en periodos anteriores, a quienes ya tienen un cierto nivel de conocimiento de la ciudadanía respecto de sus candidaturas, distinto a que en este momento se presente a lo mejor una nueva opción, una nueva persona, ¿no es cierto?, para postularse, no va a tener pues el mismo tiempo para poder voy a decir a profundidad, darse a conocer en cada una de las 24 provincias del Ecuador. Entonces, de una u otra manera, sí, puede generarse un desequilibrio
pero hay que sopesar también, y entiendo que en su momento el legislador previó eso, sopesar de que hay urgencia porque existe un parlamento, porque se reconstituya la democracia representativa en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, mire, muchos de los actuales precandidatos, en su gran mayoría ya han sido asambleístas, han sido candidatos en elecciones presidenciales anteriores, entonces tienen algún tipo de conocimiento de la opinión pública, existiendo una persona únicamente que me parece que es del Partido Social Cristiano que está siendo auspiciado, que sería una persona nueva en este momento electoral, que tendrá que lógicamente redoblar, triplicar esfuerzos para que poder dar a conocer su propuesta en este poco tiempo previo a la elección del 20 de agosto. Daniel, y pensando en, a ver, por ejemplo, en lo más óptimo para la democracia, en la cuestión del debate de ideas, en la cuestión del desarrollo de propuestas, el desarrollo de plataformas políticas, todo lo que hace al buen funcionamiento que uno desearía de la democracia, ¿no termina siendo un problema esta fórmula que encontró esta constitución tan particular de establecer la posibilidad del cierre de parlamento y convocatoria de elecciones en tan poco tiempo? Sí, mire, lamentablemente estamos viviendo en este momento esta primera ocasión de muerte cruzada, ¿no es cierto? Se están evidenciando en estas circunstancias los vacíos, las contradicciones que pueden tener la propia Constitución. Mire que el presidente Lasso estaba dentro de un juicio político y previo a la votación para censurarlo mandó la muerte cruzada, también podríamos decir, para evadir ese juicio político y no ser destituido, que ahí lógicamente tenía que asumir el vicepresidente, y creo que las consecuencias no iban a ser como las que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, en su momento ya hay organizaciones que hablan de una constituyente, de reformar la Constitución, de hacer ciertas enmiendas o reformas parciales a la Constitución para tratar de encontrar un equilibrio frente a este control de poderes que puede existir dentro de la democracia representativa en el caso del Ecuador. Sin embargo, son las circunstancias que estamos viviendo en este momento y corresponde al Consejo Nacional Electoral, como decía en su momento, dar seguridad jurídica, dar certeza, establecer que el proceso electoral sea lo más transparente, lo más publicitado posible, con la mayor cantidad de información, para que de esa manera pues los ciudadanos, las organizaciones políticas, los medios de comunicación conozcan pues cuáles son cada uno de los parámetros que vamos a vivir en esta elección. Sin embargo, como manifiesto, pues habrá que ver posteriormente qué tipo de cambios se hace a la Constitución en ese sentido, pero la propia Corte Constitucional, por ejemplo, ha dicho que este tipo de decretos de muerte cruzada no están dentro de su competencia para controlarlos, cosa un poco compleja, porque si ya no tienen control, pues el ámbito de arbitrariedad podría ser mucho mayor. Voy a decir, vamos que a un periodo posterior presidencial, el presidente de la República no está de acuerdo por alguna circunstancia y sin ninguna causal coge y disuelve el Parlamento. Entonces, ese tipo de circunstancias yo creo que sí hay que especificarlas de mejor manera en un próximo proceso de reforma constitucional en el Ecuador. Claro. Daniel González Pérez, muchísimas gracias por este tiempo con News. Muchas gracias, un fuerte abrazo.